libertopolis.com. Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Jorge no podrá estar en esta primera parte, pero nos va a acompañar en la segunda parte, donde vamos a hablar acerca de estos retos del sector exportador. Así que, pues, quiero darle la bienvenida a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, primero, porque aquello del tráfico, ¿qué tal se complicó el tráfico hoy? Y se ve algo complicado. Ya sabe que a veces llueve un poquito y se complica enormemente. Tenga cuidado, porque cuando la lluvia no es tan fuerte, pues el asfalto se convierte como en una pasta jabonosa y entonces no frena uno bien. Así que guarde su distancia, aunque yo sé que a veces guardar la distancia implica que unos carros se metan y bueno, mejor respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Y a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube, también estamos en Twitter y también estamos transmitiendo en TikTok. Nuestras cuentas son Libertópolis, así que bienvenidos a todos. Y también le doy la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Denis Iván Rodas, quien es gerente del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP. Muy buenas tardes, doctor Rodas, ¿cómo está? Bienvenido. Hola María Dolores, siempre es un gusto estar con ustedes y pues aquí siempre muy entusiasmado de trasladar muy buenas noticias para el país. Y mire que siempre cae bien tener buenas noticias y que mucha falta hacen. Saber que aquí se hacen las cosas y que se hacen bien. Así que me gustaría hablar un poco acerca de INTECAP, instituciones, organizaciones que llegan a tener esa trascendencia, que logran pasar generaciones, ya 51 años en INTECAP. Sí, la verdad que, como decía aquel anuncio, se dice fácil, pero 51 años es pues una larga data, una larga vida de una institución pública que es fondeada con recursos de los empresarios guatemaltecos, pero que hasta el mes recién pasado habíamos podido formar a 7.95 millones de guatemaltecos, es decir, casi los 8 millones de guatemaltecos que pasan por nuestros centros, por nuestros talleres, por nuestras plataformas. Y pues ese creo que es un logro muy importante y creo que se debe mucho al tema de la gobernanza. La gobernanza de INTECAP es muy buena y eso es lo que ha podido hacer una institución tan sólida. Pues me leyó la mente, doctor, porque una de mis preguntas, me gustaría empezar en cómo surge INTECAP, cómo nace, cuál es la visión de INTECAP y cuál es ese, no sé si llamarlo secreto, pero sí esa fórmula del éxito. Yo creo que vale la pena mucho entender, INTECAP nace en 1972, sin embargo, ya 8 años antes habían empezado esfuerzos y vale la pena entender y sobre todo recalcar de muchas figuras que son muy visionarias en el país. Una de ellas fue el fundador de INTECAP, el ingeniero Luis Schlesinger, quien tuvo bien haber estudiado en el extranjero y tuvo mucha de esa formación y capacitación en el extranjero y vino a Guatemala y con una visión bastante clara empieza a ver cómo se puede fundar una institución que sea una política pública para que sea permanente y a esa institución se le llamó INTECAP. Entonces, 51 años después tenemos una ley que es la que nos rige, tenemos pues los resultados y también tenemos esa gobernanza que creo que es el secreto, porque INTECAP está compuesto por una junta directiva, está integrada por 6 miembros del sector empresarial, 3 miembros del sector laboral y 3 miembros del sector público, y a lo interno de ella nosotros pues tomamos las decisiones, las directrices, la estrategia institucional, y ahí vamos pues día a día tratando de mejorar lo que hacemos. Y esa gobernanza que usted mencionaba, doctor Rodas, ha hecho que no se pierda el objetivo y que también se logre alcanzar 51 años, que es algo que también podemos aprender las empresas a entender la importancia de esa gobernanza.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz de inversión en infraestructura muy clara y la tenemos desde hace 15 años. Tenemos claro que tenemos que desarrollar un centro tecnológico en Quetzaltenango, un nuevo centro en Santa Rosa que empezamos a desarrollar, un centro en Zacatepec, que es un centro más amplio en Cobán, una regional en Zacapa. Es decir, tenemos clara la visión de dónde llegamos. Paralelamente estamos trabajando en esas otras metodologías que son necesarias hoy en día para formar, para aprender, y sobre todo estamos también mejorando, y pues siempre hay posibilidad de mejora y lecciones aprendidas, cuál es la comunicación, la relación con las empresas guatemaltecas, porque hemos notado que, por ejemplo, los empresarios guatemaltecos son enormemente resilientes. Si comparamos 2019, antes de la pandemia, a la actualidad, Intecap tiene más empresas que aportan a la institución. Eso significa que hay más empresarios formales que están aportando la cuota a Intecap. Y entonces esto es mucho de resiliencia, ¿no? Es decir, son empresas que están legalmente constituidas y a pesar de la pandemia, hoy aún hay un número mayor. ¿Cuál consideraría que es ese legado que tiene Intecap en estos 51 años? ¿Cuál ha sido su principal legado? Pues mire, yo creo que son varios, ¿no? Uno es desde el lado de nuestro objetivo misional, y eso es formar y capacitar. 7.9 millones de guatemaltecos es un dato bastante alto. Sin embargo, el impacto que tiene eso, que no formamos únicamente a la persona, sino que esa persona a través de un ingreso formal o de un emprendimiento, pues permite tener una mejora en su familia, en su sociedad y, por ejemplo, permite algo importante, la escalabilidad social que es tan fundamental. Un segundo elemento creo que vale la pena recalcar que a pesar de que somos una institución pública, somos una institución que hace bien las cosas. En los últimos años, para poner un ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, que nos audita permanentemente, nos ha dado nuestros resultados de auditorías y nosotros tenemos 0 hallazgos. Entonces, es decirle a las otras instituciones públicas, miren, sí hay una posibilidad de que empresas públicas sean eficientes, que no haya corrupción, que sean efectivas, etcétera. Y creo que un tercer elemento y un legado que hemos visto muy importante es cómo Intecap puede apoyar otras iniciativas que van desde una iniciativa general de gobierno, de país, de nación, hasta iniciativas de sectores, de empresas o de organizaciones o instituciones. Para poner un ejemplo muy claro, nosotros tuvimos conocimiento y participamos en este proyecto de Guatemala no se detiene y todo este estudio que hizo una firma internacional que nos ponía 3 ejes estratégicos que son necesarios en la formación: habilidades gerenciales, habilidades de programación y habilidades idiomáticas. El año recién pasado, Intecap tuvo 47,000 participantes estudiando inglés en nuestro programa de Inglés para Todos. Es decir, un volumen muy amplio, que no lo habíamos visto en años anteriores, y lo importante es cuál va a ser este impacto en el corto plazo de estos 47,000, la mayoría jóvenes estudiando inglés. Muy seguramente va a ser un mejor empleo, una mayor competitividad, y esto va a redundar en un beneficio para el país. Esto es impresionante, los números y hacia dónde van, y esto me parece... Justo cuando usted hablaba, doctor, recordaba a varias personas que he entrevistado aquí en el programa de negocios y muchos me han hablado cómo han ido a Intecap para aprender, para desarrollar. Incluso, yo no sé si usted conoce esta historia, pero tuve la oportunidad de entrevistar a Alida Boer de Marías Bach y me dijo que efectivamente fue a aprender sobre cómo se hacían y el tema de diseño, de patronaje en Intecap. También platiqué con una diseñadora de muebles que me contó que precisamente había aprendido carpintería y después había metido herrería y se había metido a varios talleres para aprender y poder hacer su empresa. Conocí también a un ingeniero graduado en la USAC y que me contó que se había ido a los talleres de Intecap para aprender sobre algo que tiene que, disculpe que no sepa cuál es el término correcto, pero tenía que ver algo con circuitos electrónicos y que decía es que es el mejor laboratorio que pude haber encontrado que complementó mi carrera.
Entonces, hay muchas formas de poder formarse y capacitarse en INTECAP. Sí, quiero remarcar un caso muy exitoso de país que tuvimos el año recién pasado y todos escuchamos de la inauguración de la planta de la empresa Yasaki, la empresa japonesa que está muy cerca de Tecumumán, en Pajapita, San Marcos también. Y nosotros tuvimos pues a bien formar a los jóvenes que están trabajando en esa empresa. Entonces fue un caso muy interesante. Pero es correcto, INTECAP tiene 72 especialidades. En esas 72 especialidades tenemos más de 180 carreras de larga duración, pero cuando nosotros distribuimos esas carreras en cursos modulares, que son más pequeños, tenemos un poco más de 4,000. Entonces ya se imagina la amplitud de temas que podemos tratar. Muchas carreras las hemos, pues, o se han quedado algo obsoletas, otras carreras hemos tenido que darles una reclasificación o una modernización. Por ejemplo, estamos trabajando arduamente ahora en incluir otro componente estratégico más en toda nuestra formación. INTECAP tiene en toda la formación de larga duración o certificable, como le llamamos, emprendimiento, que creemos que es crucial. 24% de los egresados de INTECAP emprenden un negocio. INTECAP también tiene habilidades socioemocionales, que es igualmente importante, ¿verdad? No solamente la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera. Tenemos habilidades idiomáticas. Todos los estudiantes de una carrera en INTECAP van a aprender inglés. Y ahora estamos hablando del tema de digitalización. Es decir, como usted mencionaba bien, María Dolores, el carpintero tiene que saber de digitalización porque tiene que modular su mueble en un software en donde le permita hacer hacer un mueble que tenga mejores condiciones, que pueda ser vendible en el mercado, que pueda tener muchas funcionalidades, etcétera, ¿verdad? El tornero igual necesita tener una pieza, la puede imprimir en nuestras impresoras 3D, darse cuenta si la pieza es la correcta, después venderla, etcétera. Entonces, ese es un eje importante que estamos incluyendo. La digitalización creo que es un eje fundamental para la competitividad a nivel mundial. Y ya mencionó algunas cosas que se han hecho y cómo no acomodarse, doctor Rodas. Cuando uno tiene éxito, pues es muy fácil pensar todo lo estoy haciendo bien, voy muy bien y acomodarse en ese cambio, acomodarse en ese éxito. ¿Hacia dónde va INTECAP y cómo hace para no acomodarse? Ese es un buen punto, pero no soy yo, la verdad que son equipos de trabajo muy comprometidos, pero les pongo a las personas que están viendo y escuchando 3 ejemplos de cómo tratamos de nosotros estar innovando y sobre todo estar muy relacionados con el tema de lo que pasa en el mercado. Estamos certificando ahorita a instructores para trabajar el tema de ciberseguridad. Este es un tema en Guatemala que es muy importante. Hay muchas empresas que han recibido ataques, hay muchas instituciones públicas que han tenido problemas de ciberseguridad y nosotros creemos que es necesaria la formación en este aspecto. Además, los especialistas que tenemos son muy pocos, así que vamos a trabajar en ello. Un segundo elemento, también estamos trabajando en temas de nube. Somos academias de muchas empresas e instituciones muy prestigiosas a nivel del mundo. Somos Academia Oracle, Microsoft, Huawei, SAP, etcétera. Entonces, creemos que esa relación de las certificaciones con las empresas líderes en el mundo nos permite también tener formación en el más alto rango de la tecnología, pero también necesitamos saber cuáles son las realidades nacionales y locales. Y para ponerles un ejemplo, estamos pasando como mercado laboral guatemalteco una transición muy compleja en el ámbito de la albañilería. Para ponerles un ejemplo, hay una enorme escasez de albañiles en Guatemala. Y ese modelo de migración interna que existió durante mucho tiempo, es decir, gente de Altagrapazo o Huehuetenango que iba a trabajar o venía a trabajar aquí o iba a otros nodos regionales, se agotó. Entonces, el sector construcción está pasando una escasez muy grande de albañiles. Previendo eso, entonces nosotros estamos empezando a certificar albañiles que tengan conocimiento, por ejemplo, no solo de
de trabajar con blocks, con cemento, sino conocimiento en plomería, conocimiento en muchas otras áreas que les permita ser más competitivos. Entonces, eso es un poco responder a las nuevas realidades del mercado. En temas de nuevas realidades del mercado, también INTECAP desde el año recién pasado empezó muy fuertemente con temas de salud. Creemos que hay una necesidad muy grande de personal relacionado a temas de salud. Sobre todo lo vimos en el ámbito de la pandemia, así que estamos tratando de trabajar eso. Y un último elemento que vamos a empezar en 2 meses, ya estamos formando a nuestros instructores, es finanzas para las personas que reciben remesas. Creo que también ese es otro sector muy importante, como muchos otros, ¿verdad? Pero son ejemplos de lo dinámico que es el mercado, lo dinámico que es la economía. Y a pesar de que nos cuesta ir, porque en realidad cuesta entender cuál es la lógica del mundo, ahora con inteligencia artificial y todos estos temas tan complejos, pues ahí vamos tratando de generar nuestra innovación. Pues muchísimas gracias, doctor Rodas, por habernos acompañado y por habernos dado abrirnos el panorama de todo lo que puede uno encontrar en INTECAP y al final no hay excusas, no hay ninguna excusa para no mantenerse actualizado y mejorar la productividad, que al final de eso se trata. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un curso de inglés, por ejemplo, vale 320 quetzales cada módulo. La mayoría de cursos cuestan 100, 150 quetzales. Son bienvenidos. Búsquenos en nuestras páginas y agradecemos a ustedes, María Dolores, que siempre son unos socios estratégicos para nosotros para tratar de dar a conocer lo que hacemos. Muchas gracias y muy buena tarde. Muy buenas tardes. Y ¿cuál es su excusa para mantenerse actualizado? No hay excusas, así que entre a intecap.edu.gt. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a hablar acerca de los retos que enfrenta el sector exportador. Libertópolis.com